Los procesos unitarios son tratamientos en los cuales las transformaciones se producen mediante reacciones químicas genéricas, lo que significa que existe una ecuación química que representa este proceso. Un proceso químico es un conjunto de operaciones químicas o físicas encaminadas a la transformación de ciertos materiales, de ciertas materias iniciales en productos finales diferentes. Se dice que un producto es diferente de otro cuando tienen distinta composición, se encuentran en un estado físico distinto o han cambiado sus condiciones. Dentro de los procesos unitarios, estos se pueden clasificar según su tipo. Está la combustión, la calcinación, la oxidación, el intercambio iónico, neutralización, hidrólisis, electrólisis, esterificación, saponificación, fermentación y hidrogenación. Y de los cuales les vamos a hablar hoy es del proceso de calcinación y el proceso de oxidación. La calcinación es un proceso unitario que involucra una reacción química en la cual, por medio del calentamiento en un alto horno en ausencia de oxígeno, los carbonatos se descomponen en óxidos, así formando monóxido o dióxido de carbono. Este proceso puede ser utilizado para eliminar agua o la humedad aún presente dentro de un reactivo. Esto se realiza bajo corrientes de aires que ocurren bajo una atmósfera oxigenada. Es como calentar un sólido con fuego, producto de la combustión, en espacios abiertos o en hornos en los cuales no se les puede aplicar como tal un vacío. Si el oxígeno es reemplazado por nitrógeno o un gas noble, se dice que entonces que la calcinación ocurre bajo atmósfera inerte. La diferencia entre las atmósferas que interactúan con el sólido calentado depende de la sensibilidad de este al oxidarse, esto es, a reaccionar con el oxígeno para transformarse en otro compuesto más oxidado. Lo que se busca con la calcinación no es fundir el sólido, sino que modificarlo químicamente o físicamente para cumplir con las cualidades requeridas para su aplicación. Por ejemplo, más conocido es el de la calcinación, es el de la piedra caliz, para convertirla en cal, necesaria para el concreto. El objetivo de la calcinación es modificar química o físicamente para cumplir con las cualidades requeridas para sus aplicaciones. El proceso de calcinación varía su función de la muestra, las escalas, el objetivo y la calidad del sólido después de su termotratamiento. Cuando el proceso de calcinación es analítico, se trata generalmente de uno de los últimos pasos indispensables para el análisis gravimétrico. Después de una serie de reacciones químicas se ha obtenido un precipitado, en el cual durante su formación no luce como un sólido puro. Suponiendo evidentemente que se conoce de antemano cuál es el compuesto, sin importar las técnicas de purificación, el precipitado todavía posee agua que debe ser eliminada. Si dichas moléculas de agua se hallan en la superficie, no se requerirán las elevadas temperaturas para eliminarlas, pero si están atrapadas dentro de los cristales, entonces la temperatura del horno puede que tenga que sobrepasar sobre los 700 a los 1000 grados centígrados. De esta manera se puede garantizar que el precipitado está completamente seco y se eliminen los vapores de agua, en consecuencia su composición se vuelve definida. También, asimismo, si el precipitado sufre su descomposición térmica, la temperatura a la cual se deberá calcinarse tiene que ser lo suficientemente alta para asegurar que la reacción sea completamente bien. De lo contrario, pues se tendrá un sólido en composición indefinida. Después de una serie de reacciones químicas se ha obtenido un precipitado, en el cual durante su formación no luce como un sólido puro. Suponiendo evidentemente que se conoce de antemano cuál es el compuesto, sin importar las técnicas de purificación, el precipitado todavía posee agua que debe ser eliminada. Si dichas moléculas de agua se hallan en la superficie, no se requerirán las elevadas temperaturas para eliminarlas, pero si están atrapadas dentro de los cristales, entonces la temperatura del horno puede que tenga que sobrepasar sobre los 700 a los 1000 grados centígrados.
De esta manera se puede garantizar que el precipitado está completamente seco y se eliminan los vapores de agua, en consecuencia su composición se vuelve definida. También, asimismo, si el precipitado sufre su descomposición térmica, la temperatura a la cual se deberá calcinarse tiene que ser lo suficientemente alta para asegurar que la reacción sea completamente bien. De lo contrario, pues se tendrá un sólido en composición indefinida. Después de una serie de reacciones químicas se ha obtenido un precipitado, en el cual durante su formación no luce como un sólido puro. Suponiendo evidentemente que se conoce de antemano cuál es el compuesto, sin importar las técnicas de purificación, el precipitado todavía posee agua que debe ser eliminada. Si dichas moléculas de agua se hallan en la superficie, no se requerirán las elevadas temperaturas para eliminarlas, pero si están atrapadas dentro de los cristales, entonces la temperatura del horno. Proceso de calcinación industrial. Es importante la calidad del calcinado, el método y las cantidades producidas. La mejor representación de un proceso de calcinación industrial viene a ser el tratamiento térmico del que ya se había mencionado de la piedra caliz para que sufra la siguiente reacción. El carbonato de calcio se mete a alto horno, produciendo esto óxido de calcio más CO2, que es el dióxido de carbono. La disposición general de un proceso de calcinación en un calcinador vertical incluye un ciclón para devolver el polvo calcinado al calcinador y un filtro de manga próximo a un economizador o un intercambiador de temperatura. El diámetro de volumen medido de las partículas procedentes directamente de los hornos de la cal viva normalmente se sitúa entre los 20 y los 30 micrómetros, con un entre 2 y un 18% por debajo de una micra. Un calcinador rotativo sigue un principio similar, donde un depurador también puede utilizarse como un sistema de capacitación final. El diámetro de volumen medido de las partículas procedentes directamente de los hornos de la cal viva normalmente se sitúa entre los 20 y los 30 micrómetros, con un 2 o un 18% por debajo de una micra. La oxidación, o también conocida como corrosión de metales, se define como el proceso natural por el cual los metales se degradan y regresan a su forma original, es decir, se convierten en minerales, óxidos. Este proceso está influenciado por muchos factores, como pueden ser la temperatura, humedad, radiación solar, partículas contaminantes, pH, etc. La corrosión en la industria global supone un coste estimado de $2.5 billones, lo que equivale al 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial, aproximadamente. El principal problema que presenta la corrosión es que es inevitable, pudiendo solo minimizar sus efectos a largo plazo. Es importante prevenir este proceso en la industria, ya que es la principal causa de contaminación de los contenedores y de la pérdida de materiales y equipos, debido a que la oxidación puede provocar perforaciones en las láminas de fierro y cobre, pues al formarse el óxido del metal, este pierde su dureza y se hace frágil y quebradizo. La reacción representativa de este proceso es metal más oxígeno produce óxido del metal. Este proceso unitario ocurre espontáneamente cuando el metal se encuentra al aire libre y el oxígeno que se encuentra presente en el aire reacciona con él, provocando la oxidación.
Corrosión generalizada, también llamada uniforme, se trata de los casos en que la corrosión se produce de manera pareja y uniforme, atacando prácticamente toda la superficie por igual. El metal se oxida de forma bastante homogénea y regula a lo largo de la mayor parte de la superficie en la interfase entre el metal y el medio que lo rodea. El material pierde una delgada capa superficial cuyo espesor estará determinado por la velocidad con que se produce el ataque y también por el tiempo durante el que haya sido expuesto al medio agresivo. Esta forma de corrosión es bastante común en los metales que están expuestos a la atmósfera, particularmente en ambientes industriales o zonas próximas a la costa del mar. También aparece con frecuencia cuando el ambiente es suelo, hormigón y aguas estancadas o salitrosas. En la lista de los metales que la sufren podemos incluir al hierro y aceros, con su característica capa de herrumbre rojiza o negra que podemos ver en rejas o en acero de construcción que ha quedado a la intemperie. Al cobre, que se recubre fácilmente de una patina verdosa que es muy vistosa en las estatuas y monumentos. Y a la plata. La corrosión galvánica es una de las que más frecuentemente podemos encontrar. Es una forma de corrosión acelerada que aparece cuando se ponen en contacto eléctrico dos metales distintos y la unión queda inmersa en un medio conductor de iones, por ejemplo, agua. Inclusive puede darse cuando hay contacto con dos piezas del mismo material, pero en distinto estado. Por ejemplo, cuando se reemplaza un codo en una cañería, la parte vieja estará seguramente pasiva, con una capa protectora consolidada, y el codo de repuesto puede en cambio estar brillante y bien pulido, y por tanto activo. Se puede generar entonces un par galvánico o cupla entre acero pasivo y acero activo. La corrosión galvánica suele convertirse en un problema recurrente en aquellas aplicaciones que requieren del uso de numerosos materiales diferentes. Por ejemplo, en la industria naval se utilizan diversos tipos de metales y aleaciones como son acero en el casco, bronce en las hélices, acero inoxidable en los ejes del motor, aluminio en los mástiles y cobre en el cableado eléctrico. En estos casos es imprescindible asegurar que ningún metal esté en contacto con otro distinto, aislándolos entre sí de manera adecuada. La mayoría de los materiales metálicos de aplicación industrial son aleaciones compuestas por diferentes tipos de átomos. Estos átomos deben acomodarse de manera muy específica en la estructura sólida del material. A nivel microscópico, existen pequeñas regiones donde se da determinado ordenamiento regular, con una cierta orientación en el espacio. Cada una de estas regiones se denomina grano, de modo que a una escala muy pequeña, la aleación está constituida por un conglomerado de granos. Estos granos pueden tener tamaños y formas diversas, dependiendo del caso particular, pero basta decir que son visibles si se usa un microscopio óptico de 20 a 200 aumentos. Los límites entre los granos tienen algunas características distintivas, entre ellas mayor energía acumulada, un arreglo diferente de ciertos elementos de aleación minoritarios y en muchos casos una mayor susceptibilidad a sufrir corrosión. La corrosión
intergranular es entonces un tipo de ataque selectivo localizado en los bordes de grano, dado que estos son ligeramente más reactivos que la matriz. Se trata de un tipo de ataque que se caracteriza por estar localizado en un área bien delimitada y generalmente pequeña. En el caso de una cañería, por poner un ejemplo, lo que comienza con una mancha apenas perceptible del tamaño de una cabeza de un alfiler puede desembocar bastante rápido en una perforación de la pared del caño. Las regiones vecinas al punto de ataque suelen permanecer intactas, aunque en algunas ocasiones las picaduras aparecen muy próximas unas de otras y dan la apariencia de una superficie rugosa. Esta es una forma muy peligrosa de corrosión, porque el ataque afecta a un sector pequeño, pero avanza impecablemente y en profundidad. La calidad de masa que el material pierde puede ser insignificante, pero aún así las consecuencias son severas. Si se trata de una caldera o de un recipiente que contiene un gas a presión, por ejemplo, puede llegar a perforar completamente la pared produciendo daños catastróficos. Lo mismo si la picadura ocurre en la pared de un tubo o cañería. La corrosión por picado puede ir acompañada de cierto grado de corrosión generalizada, y la acumulación de productos de corrosión en la superficie puede enmascarar el inicio de la picadura. Los materiales relativamente más blandos son los que más fácilmente sufren erosión-corrosión, como por ejemplo las aleaciones de cobre, de aluminio y de plomo. En estos materiales, la capa pasiva es gruesa, blanda y poco adherente, y por eso ellos sufren con más severidad este tipo de ataque. En contraste, los aceros inoxidables y las aleaciones de titanio son casi inmunes. El primer problema es debido a las sustancias agresivas que se emplean en contacto con los metales: pH, oxígeno, gases disueltos, etc. En segundo lugar, el empleo de sustancias ácidas, ácido clorhídrico, fluorhídrico, nítrico. Y por último, sustancias básicas como hidróxidos o hipocloritos. En la industria alimentaria es de vital importancia, ya que cualquier imperfección superficial o perforación puede hacer que los alimentos no sean aptos para el consumo, causando grandes costes en alimentos y envases.